ver un tema familiar, un tema de familia, es bien importante. Ustedes saben que en la iglesia nosotros venimos a aprender de la palabra de Dios, a escuchar, a guiarnos, que Dios nos guíe, no solamente a aprender, sino también a recibir lo que a veces necesitamos, porque a veces el ser humano necesita estar recibiendo esa palabra que lo aliente, que le dé esa confirmación de que Dios está siempre con nosotros, de que Dios nos guía, que nos lleva hacia una vida cada vez mejor. El estar con el Señor es eso, buscar una vida cada vez mejor, no quedarnos en que yo voy a la iglesia y ya. No, el ir a la iglesia debe hacer un cambio en mi vida, debe hacer algo en mi vida que transforma mi pensar, que transforma mi forma de desarrollar una vida en este mundo. Así es de que cuando llegamos a la iglesia, ¿qué es lo primero que hacen con las personas que se quedan? Digamos que el pastor dice, bueno, ustedes traigan sus invitados, tal cosa y de todo. Ya esos invitados después, ¿qué les dicen? ¿Ah? Nos forman. ¿Cómo? Nos forman en lo que es la iglesia. No, ¿qué les dicen ustedes? Pero ¿qué les dicen ustedes, por ejemplo, a los invitados? Cuando llegan a la célula, por ejemplo, nuevos, y que llega toda la gente nueva acá, ¿qué es lo primero? ¿Cuál es el paso a seguir con ellos? Darle la bienvenida. La bienvenida, exacto. Y después de esa bienvenida, ¿hacia dónde deben ir? Los invitamos a las clases, por ejemplo, Ajá. a matrimonio, si es que son pareja, o Bueno. si son de jóvenes, le decimos que tienen grupos para que se puedan ir integrando y puedan ir como Exacto. con otras personas también. ¿Sí? Perfecto. Y aparte de eso, ¿qué más hay en la iglesia? ¿Para formar qué? Líder. Líderes. Ajá. Entonces entran a qué? A un discipulado. La iglesia tiene eso. Y eso es una parte muy importante en la iglesia, el discipulado, el discipular a la gente es darles a conocer la doctrina, darles a conocer lo que Cristo quiere hacer en nuestra vida. Y hoy queremos hablar, estábamos hablando con mi esposa, de que es indispensable que nosotros hagamos un discipulado familiar. Entonces, el tema se llama el poder del discipulado familiar. El poder del discipulado familiar. Entonces, es necesario, mis hermanos, que así como llegamos aquí a la iglesia, a veces mucha gente llega sin el conocimiento siquiera de nada, o a veces llegamos de otras religiones, a veces venimos con otros conceptos de lo que es Dios, a veces venimos sin ningún concepto de lo que es Dios, y cuando entramos a la iglesia necesitamos conocer realmente la iglesia, qué es lo que profesa, qué es lo que da, cuál es la doctrina, hacia dónde guían a cada persona. Y esa es la parte donde el discipulado se convierte en algo de instrucción para aquellos que lleguen. Es por eso tan importante que nosotros a las visitas que tengamos les demos esa guía de decir, acá hay un discipulado donde ustedes deben entrar y conocer más de la doctrina y saber si esas personas, al fin y al cabo, cuando terminan el curso de multiplicar, de pronto quieren ser líderes, de pronto quieren ser anfitriones de una casa. ¿Por qué? Porque ya ven la visión de lo que tiene la iglesia. En la familia nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que volvernos discipuladores de nuestro hogar. Nosotros tenemos que armar discípulos en nuestra casa, nuestra familia tiene que ser discipulada. ¿Para qué? Para que se anexe a la visión de Dios, hacia dónde va la familia. Dios creó todo. Dios empezó con una creación hermosa y lo que creó fue la familia desde el principio, cuando constituyó al hombre y a la mujer y se unieron y se multiplicaron. Esa es familia. Entonces Dios constituyó la familia, pero Él quiere que nosotros tengamos una familia sana, una familia que vaya adelante en las cosas del Señor. Pero ¿qué pasó en el principio? Cuando Dios creó la familia y todo, cuando Dios creó todas las cosas, creó al hombre y a la mujer, hubo un quebrantamiento en la fe, hubo un rompimiento de fe. Y ahí fue donde la familia fue la que más sufrió. Por eso es que la familia, y ustedes se dan cuenta en este tiempo, es tan fácil que la familia sea tan atacada. Y digo fácil porque si ustedes se dan cuenta, cada vez las familias están cada vez más separadas, cada vez con menos comunicación. Cada vez se habla menos de Dios en la familia.
Se vienen a hablar de Dios a la iglesia, pero llegan a la casa y hablan es de todo lo que, los problemas y las cosas, pero de Dios casi no se habla. Entonces, tenemos que entender que Dios, con su misericordia, el hecho de que haya venido Jesucristo es para salvación. Y no salvación solamente individual, sino salvación de la familia también. Amén. Salvación de un hogar, salvación de una relación de matrimonio. Y ahí empieza todo, en un matrimonio empieza la familia. Entonces el matrimonio, ¿qué en sí, qué somos un matrimonio para Dios? ¿Somos qué? Ministros de la palabra. Porque nosotros como esposo y esposa, padre y madre, vamos a tener que discipular a nuestros hijos. Vamos a tener que discipular a nuestra familia. Porque muchas veces llegamos de familias que son inconversas, familias que creen en otras cosas que esto, pero cuando nos enteramos de la verdad, queremos hablarles a ellos y que conozcan de la palabra de Dios, que conozcan la verdad. A veces las vemos metidas en cuestiones como pasa en Colombia y en muchos de nuestros países, vemos a nuestras familias metidas en brujería, en hechicería, en esoterismo, en el zodiaco, en la lectura de no sé qué, en las estrellas, en cantidad. Las familias se meten en cantidad de cosas. Y nosotros queremos discipular esas personas, queremos darle como esa verdad que ahora nosotros conocemos, queremos que la conozcan, que la vivan. Porque a nosotros el Señor nos generó un amor especial por esta palabra. Amén. Entonces queremos que los de nuestra familia también lo conozcan. ¿No es cierto? ¿Y qué pasa? Muchas veces somos rechazados por eso. Muchas veces somos apartados. Inclusive aquí hay personas que vienen a la iglesia y cuando llegan a su casa encuentran un rechazo total de toda la familia. Hijos que encuentran rechazos de padres, madres, o madres que rechazo de esposos, hijos. Estamos viviendo esos tiempos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque en el principio esa fe fue quebrantada por el pecado. Amén. Entró el pecado. Y ahí es donde se ha roto tantas cosas de la familia. Pero Jesucristo, con ese sacrificio, con todo lo que Él entregó, Él quiere renovar la familia, volver a integrar a la familia, volver a hacerla una sola a la familia, porque somos uno solo. Cuando nos unimos, cuando ustedes ven una familia unida, ustedes ven lo bonito que es ver prosperar a toda la familia al tiempo, ver que, wow, que mire, yo particularmente, yo he tenido el gusto de conocer familias cubanas, que se han unido de una manera impresionante, padre, madre e hijos, unas cosas impresionantes, y han tenido un éxito en su vida, cosas impresionantes. ¿Por qué? Porque tú los ves unidos todo el tiempo, hacen reuniones de ellos y viven, y nosotros que somos los hijos de Dios, a veces vivimos más bien separados, pero ¿saben por qué sucede eso? Por la verdad. La verdad muchas veces no la aceptamos. La verdad muchas veces la rechazamos. Muchas veces la verdad empieza a generar separación. ¿Por qué? Porque muchos creen, otros no. Muchos se acercan, otros se alejan. Por temor. Porque no quieren dejar sus concupiscencias, no quieren dejar sus costumbres, no quieren dejar lo que les gusta hacer. Y me refiero a todo, porque la santidad se mete ahí. Y cuando hablamos de santidad es cuando más la gente como que, esto no es conmigo, a mí no me gusta eso. Cuidado que me digan que me quite esto, que no me haga esto. Eso es duro para muchas personas. Pero cuando entregamos las cosas, vemos el cambio y vemos cómo Dios empieza a actuar en nuestra vida. Entonces, la familia, mis hermanos, nosotros debemos entender cuando se constituye una familia, por ejemplo, cuando los que van a casarse van a constituir una familia, piense desde ese momento en el discipular a su familia. Amén. En el que nosotros tenemos que discipular, tenemos que empezar a llevar las cosas a cabo en nuestra familia,
no solamente en la iglesia, no solamente en las reuniones, no solamente en las clases, no solamente en el discipulado. El discipulado te enseña la doctrina, pero la doctrina tienes que llevarla para aplicarla, porque no es solamente venir y aprender, sí, no, yo sé de todo eso, sí, yo sé todo lo que me dijeron de eso de los apóstoles y de Jesús. Así como cuando dicen, oye, ¿qué tal estuvo la predica? Buenísima. ¿Y de qué hablaron? De Jesús. La gente se va con ese concepto, hablaron de Jesús. Pero ¿y qué aplico a mi vida? ¿Qué es lo que aplico? ¿Qué? Dios quiere que apliquemos cosas a nuestra vida, que la transformemos y la cambiemos. Entonces lo que vamos a dar es unos pasos para que no se nos olvide el discipular a nuestra familia. Quiero decir unas palabras antes de entrar a esos 7 Amén. pasos. Es importante que nosotros podamos concientizarnos y poder llegar a entender la historia y no quedarnos solamente en esa historia, porque el Señor vino, Amén. a partir de que el Señor Jesucristo vino a renovar todo y a darnos una nueva oportunidad, porque anteriormente la familia fue prácticamente se destruyó en el plan y en la visión que Dios tenía en ese momento, en el momento que Adán y Eva pecaron. La visión que se tenía acerca de la familia quedó desvanecida y pasaron muchos años hasta que el Señor Jesucristo vino para hacer todas las cosas nuevas. Amén. Ya que nosotros estamos en Cristo, necesitamos concientizarnos de que tenemos que trabajar para que esa familia esté de acuerdo al plan y la visión de Dios y poder honrarlo a Él y decir, Señor, tu venida, tu sacrificio valió la pena. Heme aquí. Estamos en esta clase porque hay muchas familias que han sido fracturadas. De pronto las familias que está hablando mi esposo están en el mundo y están de pronto unidas y no han sido fracturadas en el amor. Pero gloria a Dios que los que estamos aquí hemos pasado por situaciones difíciles y reconocemos que necesitamos de un Salvador. Amén. Necesitamos que solamente a través del Señor Jesucristo podemos restaurar nuestras familias, podemos restaurar un matrimonio. ¿Por qué? Porque vivimos situaciones en las cuales la familia se estaba desvaneciendo, se estaba destruyendo. Pero gracias por la gracia del Señor estamos aquí todos juntos para poder levantar la familia, para poder decir sí se puede, volver otra vez a unir a la familia, volver otra vez a tener unidad con el Señor y honrarlo a Él y agradecerle por el sacrificio que nos ha dado. Por eso no podemos estar, como pegados a las cosas que vemos afuera, porque las que están afuera no conocen lo que nosotros sí tenemos. Amén. Entonces tenemos que ponerlo por obra. Queríamos que leyéramos primero Gálatas 4, del 4 al 5, porque es importante que nosotros entendamos de dónde el Señor nos ha sacado para que podamos entender la posición que tenemos ahora de hijos. Amén. Amén. Entonces Gálatas 4 del 4 al 5. Mana, sígame. El que lo tenga, por favor, léalo bien duro. Gálatas 4 del 4 al 5, mi hermano Gabriel. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Dios mandó a su Hijo ¿para qué? Para redimirnos, para recibir esa adopción como hijos. Oiga, curioso, ¿no? El pecado entró, ¿por quién? No, pero ¿quién cometió el error? Eva. ¿No es cierto? Y qué increíble que Jesús nació ¿de quién? De una mujer. Salvación. Amén. Entonces el Señor siempre restaura. Él busca esa restauración. Por eso él busca la restauración de la familia. Él quiere redimir a las familias de lo que cayó el hombre. El hombre cayó en un pecado donde destruyó esa relación familiar delante de Dios. Entonces el hecho de venir Jesucristo fue para eso, para redimirnos. Amén. Él es la esperanza de cada hogar. mis Amén. hermanos. Amén.
Entonces Amén. vamos a empezar a hablar de esos 7 pasos muy importantes para que podamos discipularnos. Porque, ¿qué quiere decir discípulo? ¿Alguien sabe qué quiere decir discípulo? Seguir a Jesús. ¿Ah? Seguir a Jesús. Discípulos siguen a Seguir Jesús. ¿Ah? Un seguidor. Pero el significado real de discípulo quiere Es decir aprendiz. Aprendiz. O sea que todos los que estamos aquí, que somos discípulos de Cristo, tenemos que tener un corazón dispuesto a aprender. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque por eso estamos acá, estamos necesitados y tenemos hambre y sed de la palabra de Dios. Amén. Y queremos saber qué tenemos que hacer en nuestras familias para tener una familia discipulada, o sea, que se deja enseñar de Dios para poder tener un hogar como Él quiere. Amén. Amén. Entonces, lo primero es, en tu familia, crea el ambiente. Crea un ambiente donde se escuche, se viva la presencia de Dios. Donde tú lo que hablas, lo que de pronto estás mirando en tu televisión, lo que estás escuchando como música, lo que estás viviendo día a día, es un ambiente donde tus hijos y tú mismo sientes la presencia de Dios. Porque no es simplemente, mis hermanos, tener una casa, llenarnos de muebles y de cosas que nos gustan, del televisor de 75 pulgadas, o no sé en cuánto van los televisores, en cuánto van, 75 pulgadas, cada vez es más grande. Entonces, no es llenarnos de eso. Un hogar no se llena con eso, esos son objetos. La llenura de un hogar, de una familia, es realmente lo que vives tú como ambiente en ese lugar. ¿Qué ambiente es el que tú creas en tu familia? ¿De peleas? ¿De palabras groseras? ¿O palabras humillantes? Como en nuestros países conocemos las palabras humillantes que conocemos. Colombia tiene unos estilos de palabras que humillan bien feo. Y dicen unas cosas. Y entre matrimonios a veces nos ofendemos con esas palabritas. Que las sacamos de nuestra tierra y de nuestra cultura y patriotas. Somos muy patriotas cuando decimos groserías. Pero ni siquiera sabemos a veces qué significa ser patriota. Entonces, ¿cuál va a ser el ambiente de tu casa? Crea el ambiente para que tus hijos empiecen a escuchar, oh, mira esa alabanza tan hermosa, tan lindo como cantas. Es más, después tú a tus hijos los escuchas cantando esas alabanzas. Libros. ¿Qué libros tienes en tu casa? ¿Tienes el Código de Da Vinci? ¿O tienes libros de brujería? ¿O tienes libros de Harry Potter? ¡Wow! Porque nos guiamos por los famosos de este mundo. Eso sí, compramos de las cosas que saquen este mundo y que sean los famosos, y no vemos ni siquiera la historia del personaje. No vemos ni siquiera de dónde salió y en qué está viviendo y cómo está viviendo. Y eso se lo damos a veces a nuestros hijos. Ay, sí, mire tan lindo el cuento de ese Toy Story. Lindo. Y los muñequitos, vean, mire esos muñequitos tan lindos. Sí, mientras que les están enseñando cosas y usted ni se da cuenta. ¿Qué ambiente es el que estás generando en tu casa, en tu hogar, para tu familia? El ambiente no es solamente aquí en la iglesia, mi hermano. Y no me voy a cansar de repetirlo. No es solamente aquí en la iglesia. No es solamente llegar aquí y escuchar alabanza y llorar y arrodillarnos. Mi hermano, la casa es para eso también. Tu hogar es para eso. Crea el ambiente. ¿Cómo le hablas a tu esposa? ¿Cuál es el ambiente que generas cuando hablas con tu esposa? O cuando la esposa le habla al esposo. ¿Es de falta de respeto? Porque eso lo están adquiriendo tus hijos. Y te lo digo con experiencia propia. Porque yo falté mucho a eso. Y son cosas que ahorita estoy viviendo que me toca ya trabajar las cosas por otro lado. Entonces no se arriesguen a eso, mis hermanos. Se los digo con experiencia que les va a doler. Les va a doler hasta que usted va a tener que llorar y ver lo que de pronto le va a pasar. Entonces, más bien empieza a generar un ambiente en su hogar donde
el centro de ese hogar es la presencia de Dios. Amén. Es la presencia, es un ambiente de paz, es un ambiente de gozo, de alegría, de entusiasmo, de ánimo. Que si la esposa está de pronto así como, mi amor, ¿qué me le pasa? ¿Por qué está con esa carita? ¿Qué pasa, mi amor? Porque a veces si la vemos con una cara, ay, usted ya con esas caras que hace ya, qué ambiente, ay, no. Vaya, acuéstese, que no le quiero ver la cara. No, ¿qué pasa? Preguntemos, mi amor, no podemos estar así, esta es nuestra casa, este es nuestro hogar, lleno de paz, de alegría, tenemos que vivir esto. Amén. Si lo recibimos en la iglesia, ¿por qué no lo tenemos que vivir en nuestra casa? ¿Por qué el ambiente de nuestra casa tiene que cambiar escuchando reggaetón y vainas groseras? Y que venga para acá y que vaya para allá y un poco de groserías que ustedes ni siquiera, y sus hijos están escuchando eso. Mis hermanos, es importante de verdad, el ambiente importa mucho, porque la vida espiritual de nuestros hijos va a depender de gran parte Amén. de lo que nosotros desarrollemos como adultos en el hogar. Si nosotros permitimos cosas que realmente sabemos ya que debemos frenar, tenemos que actuar, mis hermanos. Tenemos que tomar conciencia de que esas vidas no se van a quedar siempre pequeños. Esas vidas van a ir creciendo. Y a medida que van creciendo, ellos van formando su carácter, ellos van formando sus costumbres. Si ellos crecen en un hogar donde se fomenta el amor, el respeto, la paz, tener una entretención sana con las cosas del Señor, ustedes van a ver el fruto más adelante y van a evitarse situaciones difíciles que van a tener que buscar la solución para ese problema, y como decía mi esposo, muchas veces es dolorosa. Entonces es muy importante que pensemos en eso, busquemos el crear un ambiente sano, un ambiente santo. No por eso que, ay no, es que nos van a llamar que no somos santurrones, yo no quiero que me vean así tampoco. O si no, mis familias, ¿cuándo se van a acercar a nosotros y nos van a ver? Ay no, es que ellos son los aleluya. Realmente no. Esos son cosas que el mismo Satanás quiere que pensemos para que no salgamos del círculo vicioso que llevamos de generación en generación. Amén. Es tiempo de que ya nosotros nos pongamos firmes, porque el tiempo se acerca. La venida del Señor está más cerca cada vez, y nosotros queremos que nuestras generaciones después de nosotros vivan la palabra como debería ser. Entonces, ¿de quién depende esta situación que cambie? De nosotros. Porque si nosotros ponemos un derrotero a seguir con las cosas verdaderamente que tenemos que seguir, vamos a tener un futuro brillante, mis hermanos. Todo esto que estamos hablando ahorita es para que podamos tener en el futuro lo que la palabra de verdad nos dice, una vida abundante. Amén. Entonces leamos Deuteronomio, Deuteronomio 30, 19. 19. Deuteronomio 30, 19. Léelo, mi hermano. A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Oiga, escoger la vida. ¿Quién es la vida? El camino y la verdad es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando ese versículo habla de escoger la vida, ¿a qué vida es que se refiere? A la vida en la relación con Cristo, con tu palabra, con lo que Él nos da. El entretenimiento que a veces buscamos para nuestros hijos no es el más adecuado. Entretenimiento debería ser, por ejemplo, ponerse, hay jueguitos, les digo, hay jueguitos de, por ejemplo, hacer preguntas bíblicas, y que ustedes, y que con los hijos, eso es un entretenimiento que está generando, que sepan más de la palabra, que como que se interesen en eso. Ay, que cómo se llamaba el papá de David, ay, el papá de David, Isaí.
¡Wow! Ya sabe eso. Eso es generar otro ambiente. Mis hermanos, tenemos que ir en contra de todos los ambientes que se están generando en nuestra familia. Tenemos que ir en contra de Sí, eso. no entretengan a sus hijos comprándoles un iPad, Ja. comprándoles un celular, comprándoles un computador. Salgan con ellos, vayan al parque, caminen un rato, cómanse en un helado, Ja. siéntense juntos, hablen de cosas hermosas, de cómo les fue en la escuela, pregúntenles a sus hijos cómo te sientes. Pero los afanes de este mundo nos encierran y las entretenciones de este mundo nos están encerrando en nuestros hogares, y lo que estamos generando es que nuestros hijos se encierren en sus cuartos y que nosotros no veamos ni siquiera lo que ellos están viendo, porque ahorita tú puedes llegar a ver lo que ellos ven, pero recuerden, sus hijos no se van a quedar pequeños, ellos van a ir creciendo, y a medida que van creciendo van exigiendo independencia, y en el momento que quieran ser independientes ya tú no puedes entrar ni a su cuarto. No, y ya- Entonces, y ya por ley. todo depende de lo que tú en este tiempo desarrolles. Exacto. No nos dejemos llevar por los afanes de este mundo. Estoy cansado, qué aburrimiento, estoy cansado el domingo, toda la semana estuve trabajando, ay no, yo no quiero salir ahorita. Hermano, invierte ahora. Amén. Sacrifica eso, porque más adelante tú vas a ver el fruto de lo que tú vas a hacer ahora. Juega con tu hijo fútbol. Juega actividades donde tú puedas tener interacción con tus hijos varones. Porque lo que pasa es que a veces nos olvidamos de eso y pensamos que no, yo no tuve ni a mi papá ni a mi mamá, yo estoy bien hasta el momento, yo no tengo por qué estar haciendo las mismas cosas. No, los tiempos han cambiado. Sí. Y la tecnología está tomando mucho poder en el medio de todo lo que es los niños. Entonces necesitamos salir de ese ambiente para llevarlos a ellos a vivir lo que realmente Dios quiere. Por eso Él hizo una naturaleza tan hermosa. Por eso hay una playa, por eso hay parques tan lindos que a veces están desocupados en este tiempo. ¿Por qué? Porque ahora todo el mundo está en la casa entretenido con el iPad y con el celular. Entonces el ambiente sí importa. Sí. Y esto de la independencia de los niños, mis hermanos, ya es por ley. Ya a los 8 años el niño, según la ley ya establecida, ya quieren que ellos decidan sobre su género, que los padres no tienen nada que ver. Ahora, ¿ustedes sabían que hay una ley que dice que los hijos, si a los 8 años tienen una enfermedad venérea, no tienen que informarle a sus padres? Le puede informar a la escuela si quiere, y la escuela le ayuda, y los padres no tienen que enterarse de eso. Y están sacando más leyes. Esto no para, mis hermanos. No crean que porque hay un cambio de gobierno, que porque eso, las cosas van a parar. No, la agenda sigue. Y va a querer seguir cambiando cosas. Y cada vez se van a meter más en la familia. Y más en la familia. Entonces, no es que no estemos de acuerdo con la tecnología. La tecnología muy buena desde que tú la sepas usar. A mí me gusta mucho lo de la tecnología. Es más, a mí me gustaba cuando empezó lo de IBM y Microsoft en la época de antes. IBM era lo máximo, después llegó Microsoft y todo, y eso se volvió la locura. Me gustaba mucho hacer programas para dar resultados. Programación es muy chévere. Y la tecnología es muy buena, desde la que la sepamos manejar, la sepamos llevar. Miren, hay ambientes tan bonitos que se hacen en la casa, que cuando uno tiene un juego de mesa, por ejemplo, bíblico, como yo les digo, se genera una interacción entre padre y madre, y hasta en familia. Inviten hermanos, sobrinos, todo, y un ambiente de esos genera un ambiente muy bonito. Yo me acuerdo, creo que ustedes hicieron una vez unos juegos en familia que los pasaron. Una vez me contaba Elkin que hicieron en familia unos juegos, ¿sí? Esos juegos son algo chévere porque es en familia y empiezan a generar ambientes en las casas. Ahora, otra cosa, tenemos un ejemplo aquí en la misma iglesia. La hermana Tamara sacó libros para niños, de colorear, de preguntar de la palabra, les cuenta la historia de José, compre de esos libros, mi hermano.
compre de esas cosas que se necesitan para nuestros hijos. Y pase tiempo con sus hijos para desarrollarlos, porque a veces Ayúdenles hasta colorear. ellos necesitan ayuda Sí. y entender. Que lo vean usted, que usted también es como un niño. Eso es tan importante, mis hermanos, que se ha perdido ese ambiente, se ha perdido. No hemos creado un ambiente familiar, por eso es que cada vez la familia está cada vez más separada, más alejada de lo que es familia, de lo que es de verdad padre, madre e hijos, de lo que es generar un ambiente familiar al estilo de lo que Dios quiere, Amén. de hijos bendecidos. Amén. Entonces vamos a seguir con el segundo, y el segundo paso es, dilo, Cuente la historia. cuente la historia. ¿Cuántas historias hay? Cuando ustedes están hablando, ustedes se dan cuenta que están hablando delante de sus hijos. A veces estamos hablando cosas que de pronto no son muy correctas delante de los hijos. Estamos contando cosas de la familia que nos pasó, o cosas que hacemos, o cosas que hicimos. Más bien cuente la historia y comparta con su familia la historia que Dios hizo en su vida, de cómo lo transformó y cómo lo llevó a conocer la verdad. Eso a los hijos les lleva a un sentir: mi papá fue rescatado por Dios, mi mamá fue transformada por Dios, del ambiente donde la sacó el Señor a lo que vino a ser mi mamá ahora, como yo la conozco. Eso es algo que les queda grabado en su mente. La historia nuestra tiene un valor, mis hermanos. Para Cristo, el hecho de habernos rescatado es algo maravilloso. Cada vida, cada alma cuenta. Y nosotros pertenecemos a ese pueblo que Dios escogió. Si ustedes están aquí, si ustedes han llegado a la iglesia, es porque hay un pueblo escogido. Somos real sacerdocio, dice el Señor, linaje escogido, nación santa. Amén. Somos apartados por Él. Entonces hay algo que nosotros debemos empezar a contar, debemos empezar a hablar. Nuestra historia tiene un valor. Y qué mejor que contar las historias también de lo que Dios hizo con esos hombres de la palabra de Dios, con un Moisés, la historia de José, la historia de David. Todas estas historias son buenas, hablarlas en la familia, rescatar esas historias y hablarles a ellos: mire lo que Dios hace, mire lo que Dios ha hecho a través de los tiempos, mire lo que hizo conmigo. Cuenta tu historia, cuenta la historia. No te quedes simplemente diciendo: vamos a la iglesia, sí, qué bonito, sí, uy, mire el hermano allá, uy, el hermano, sí, él estaba mal, pero mire Dios dónde lo lleva, tal cual. ¿Y tú? Así no tengas que hayas vivido una vida terrible ni nada de eso, no, viviste una vida normal y de todo, pero Dios te rescató. Esa es una historia. Eso es una nueva forma de vida que tienes tú para contar a tu familia, a tus hijos. Dilo, mi hermano David. Esta semana estaba escuchando, leyendo la historia de los nativos de Benjamín. Ya. Sí. Y la historia dice que Benjamín era esa tribu, la mayoría eran zurdos. La mayoría de los guerreros de Benjamín eran zurdos. Ajá. Y unos guerreros eran como que bien agresivos porque todos estaban enseñados a pelear hacia la derecha. Y Mira. eran zurdos y ganaban porque Todos peleaban con la izquierda. Por el otro lado, entonces por eso era tan Claro. y es triste porque cuando hubo la división de la tribu, ellos entraron a esa división y casi el mismo pueblo los aniquila. Dejaron solo como 500 sumen nada más para que se siguieran procreando porque iban a charros, como decimos en Venezuela. Porque se estaban portando mal. Imagínate. Y entonces toda la historia que está diciendo, como bonitas de contar, porque a veces nuestra sociedad está acostumbrada a los derechos. Amén. Todo a los derechos. Sí. Nadie le presta atención a los zurdos están obligados a usar el mouse por la derecha. Están obligados a sentarse en pupitres hacia la derecha. Sí. Están obligados a comer como comemos nosotros hacia la derecha. Sí. Y nunca le prestamos atención a los zurdos. Es verdad. Y cuando tenemos hijos zurdos, en mi caso, uno tiene que educarlos de una manera un poco Es diferente. verdad. Exacto. Es verdad.
Y esas son historias que uno dice, bueno. esas son cosas, exacto, mira, son cosas curiosas que pueden enseñarnos mucho y a valorar la vida como la tenemos. Porque mira, date cuenta, para un zurdo de pronto es más complicado que para todos los que somos derechos, que hacemos las cosas normales. Para nosotros normales, para ellos normalidad es usar su izquierda. Entonces, todas estas cosas, mis hermanos, y qué mejor que usted le cuente a sus hijos también y a sus familias que hay una misericordia de Dios. Amén. Que hay una misericordia que lo puede llevar a entender las cosas de Él, que lo puede llenar de amor, que lo puede llenar de paz, de tranquilidad, de que le puede resolver los problemas, sí. Si pone usted, dígame si no es así, cuando tú decides cambiar el ambiente de tu casa, eres tú el que lo vas a vivir. Mientras que tú no decidas, mientras que tú no tomes el primer paso, no vas a ver ningún cambio. Eso lo dicen hasta los que hacen esos cursos de todo lo que es avanzar y éxito y toda la cosa. Bien, si tú no cambias, si tú no das el paso, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Amén. Nadie. Y también, mis hermanos, realmente para que tú puedas entrar en eso, para ponerlo por práctica con tu familia, realmente se necesita empezar a leer esas historias. Tómate el tiempo para poder empezar. Bueno, yo sé la historia de José por encimita, pero quiero leer un poco más. Y entonces cuando tú entras en esa historia, el mismo Señor te va a poner ese querer, como el hacer de expresarle a tus hijos con emoción lo que realmente pasó José o cualquier otra persona de la Biblia, Abraham, que te sientes con ellos a la mesa donde está tu esposa, donde están tus hijos. Amén. Y empezar a relatar esas historias, pero definitivamente se necesita leer la palabra, poder entrar un poco más profundamente para poder entender bien cuál es el punto de enseñanza que tú quieres dejarle a tus hijos. Amén. En qué decir, bueno, qué es lo que yo quiero decirle con esta historia a mis hijos, cuál es la moraleja que le voy a dejar a ellos. Y el Señor mismo te va a guiar y te va a dar eso, pero es hora, mis hermanos, de que lo hagamos. No solamente vengamos el domingo a sentarnos y qué bueno que nos lean la palabra. Tenemos que dejar la pereza a un lado y decir, tengo que coger la palabra de Dios, empezar a leer, instruir a mis hijos con sabiduría. Entonces queremos también leer para este punto Salmo 145, 4. Amén. Antes de entrar al tercer punto. Salmo 145, 4. Duro, mi hermano. Léelo, mi hermano. Generación en generación se celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Amén. Amén. De generación en generación. Lo que tú cuentes, las historias que ustedes lean con sus hijos y con todos, mis hermanos, va a ser de generación en generación. A ellos no se les va a olvidar. Miren estas historias. Nosotros venimos hablando de Moisés. Y los primeros que empezaron a hablar de Moisés fueron el pueblo de Israel. Empezó a hablar de lo que vivieron, el Mar Rojo, y todavía estamos hablando de eso. Generación tras generación se va hablando de lo que Dios ha hecho, de lo que ha hecho con varios hombres, con varias mujeres que hicieron muchas cosas porque Dios les dio esa oportunidad. Entonces, esas son historias, mis hermanos, que van formando en la generación próxima algo que dicen, yo conozco quién es Dios. Que no se pierda eso, porque hubo un tiempo cuando ya no se hablaba de Dios. ¿Se acuerdan que en la Biblia hay 400 años sin hablar? No conocían de Dios, pero siempre Dios deja un remanente, que nosotros seamos ese remanente para nuestra familia, para nuestros hijos. Mi hermano David. Dos cositas, tenemos que tener en cuenta eso de generación en generación, porque cuando los espías fueron a la ciudad, a Canaán, ciudad, ajá. la prostituta dijo, nosotros escuchamos. Ajá. Y eso había pasado 40 años antes que el video. Sí, exactamente. Y ya estaba esos milagros que yo había hecho con el pueblo de Israel antes de que salieran a la ciudad. Y nosotros sabemos.
que puede ser un humano, ¿no? 40 años antes. Exacto. Muy bien se había escuchado y se había logrado todo eso. Bueno, Y otra cosa, por ejemplo, mis hijos que están apartados, ellos no se olvidan. Uno de mis hijos tuvo un accidente y dice que cuando chocó, el carro lo chocó, el hijo fue el Señor Jesús y sintió que lo abrazaron. Y el carro empezó a dar vueltas y cuando yo se paró aquí, comenzó a no nada. ¿Okay? Y una vez empezó a silbar un corito y yo le dije una cosa, mira que está silbando por ahí. Estaba tarareando un corito. Ajá, sí. Entonces uno dice, uno la semilla queda. Sí, No se amén, olvida. así es. no se olvida. Olvídate, y por eso es que estamos hablando de esto, de generar un ambiente, de contar las historias. La familia nuestra tiene historia. Tiene historia. Y ¿saben qué? Una vez escuché al pastor que dijo, el libro de los hechos no se ha terminado de escribir. Nosotros todavía estamos escribiendo los hechos. Todavía tenemos hechos para contar. Entonces, yo he visto, por ejemplo, historias de hermanos que han sido rescatados de unos ambientes tremendos y ahorita en su familia viven cosas muy lindas, muy hermosas. ¿Por qué? Porque tienen su historia también. Entonces, esto, mis hermanos, es empezar a generar de verdad en nuestras familias lo que Dios quiere que vivamos, que pensemos, que tengamos como vida. Nosotros tenemos que acostumbrarnos, mis hermanos, que Dios es lo máximo. Amén. Jesús es lo máximo para nosotros. Amén. Que escuchamos hablar de un ambiente de que, ay, que salió la nueva tecnología, lo que sea, o algo, o otra cosa, y todos son, ¡ah! Pero cuando hablan de Jesús, sí. No, Jesús es importante, mi hermano. Jesús es Dios. Jesús es el que nos da la vida. Entonces, cuando hablemos de Él, hablemos con esa propiedad, decir, no, Jesús, por favor, Dios, mi Dios, es un Dios poderoso. Necesitamos exaltar la grandeza del Señor diariamente en nuestra casa, porque nuestros hijos tienen que escuchar que necesitamos exaltar al Todopoderoso. Él es el soberano, Él es el Redentor. Para Él sea la honra, la gloria y la alabanza todo el tiempo. Necesitamos hablar de eso para que ellos empiecen también y sigan, vayan creciendo con ese temor de Dios. Amén. Es importante. El tercer punto es señala el camino. Ajá. Señala el camino. Señalar el camino es enseñarle a nuestros hijos a buscar la guía a través de ¿qué? De la oración y de la palabra de Dios. ¿Ellos cómo van a poder aprender? Viéndonos a nosotros. Nosotros somos el ejemplo para ellos. Entonces, si tú estás orando poco, te exhortamos a que empieces diariamente a orar, principalmente, sí, lógicamente personalmente, pero con tu esposa, que ellos te vean arrodillados al lado de tu cama. Ese es el devocional primero que tenemos que hacer cuando nos levantamos. Nosotros cuando lo entendimos, empezamos a hacerlo, que fue cuando empezamos a hacer el seminario, eso hace ya más de 25 años, y de verdad que fue una experiencia muy hermosa, primero que todo porque restauró nuestro matrimonio. Fue el lugar donde nosotros empezamos a pedir perdón, porque realmente era muy difícil pedirnos perdón y reconocer nuestros errores. Pero cuando llegamos a arrodillarnos y a entender que Dios está en medio de nosotros y poder saber que donde hay dos, la presencia del Señor está presente, pudimos llegar a tener esa experiencia de poder reconocer nuestros errores delante de Dios y pedir perdón a Dios por haberle faltado a mi esposo, de pronto falta de respeto, de pronto falta de comprensión en alguna cosa, cualquier cosa que se presente en el hogar, mis hermanos, porque todos los días se presentan situaciones que necesitamos llegar a solucionarlas, no de meter en medio de nosotros el orgullo que no nos deja reconocer errores, que no nos permite pedir perdón. Entonces la oración ha sido un gran ejemplo para nuestros hijos. Ellos han visto desde hace 25 años o más que nosotros siempre todas las mañanas en la madrugada nos levantamos a orar los dos, y donde mi esposo como sacerdote de hogar es el que empieza la oración y yo como ayuda idónea después sigo también en la oración. Me entero de cosas que de pronto mi esposo tiene como necesidad, él se entera de cosas mías, y los dos intercedemos. Entonces nos formamos como esos atalayas. Él se va para el trabajo
siendo una atalaya para mí y yo me quedo en la casa siendo una atalaya para mi esposo. Entonces, ¿quiénes son los que están aprendiendo esto? Nuestros niños. Y gloria a Dios que Natalia se crió con nosotros en el tiempo donde ya estábamos consagrados verdaderamente a Dios, y ella sigue ese mismo parámetro. Ella llega todos los días y hace su devocional con Dios, y qué lindo, porque es algo que te va a traer paz a ti como padre, de ver que tu hija o tu hijo llega y dice: quiero irme a mi cuarto porque quiero tener un tiempo con Dios, voy a hacer mi devocional. O ver que hoy no he hecho mi devocional, y ver como la preocupación de que no he entrado en conexión con Dios. Entonces es algo que tú ya has cultivado en tu hijo, y eso te trae paz, eso te trae gozo, y de saber que tú lo estás llevando por el camino que Dios quiere. Amén. Y señalar el camino también es, por ejemplo, cuando tú cometes un error con tu hijo, pídele perdón. Pídele perdón. No quiere decir que es un perdón de que ya usted no es el papá. No, usted es el papá y usted es la mamá. Pero cuando uno comete un error, que él vea que uno acepta sus errores y pedirle perdón por el error cometido. Eso es señalarles el camino a ellos, que algún día se van a equivocar y algún día ellos van a tener que pedir perdón también. Y te apuesto que tú empiezas a pedir ese perdón, ellos cuando cometan error: perdóname papi, perdóname mamá. Porque ya estás señalando un camino, ya estás mostrando cómo es que se debe ir haciendo las cosas. Y una cosa importante es: cómprenle a sus hijos la Biblia, ya cuando ustedes vean que ellos están aprendiendo a leer. Amén. Ya desde que estén ya aprendiendo las primeras, no importa, ellos la van a ver, la van a empezar a esto, y cuando vayan leyendo, aprendiendo a leer más: ya tengo mi Biblia. Es bonito, mis hermanos, no esperen, no, ellos no entienden eso hasta que sean grandes, para que tengan como unos 10 años yo le compro la Biblia. ¿Para qué comprarla ahorita? Ellos ni entienden. No, mis hermanos, los niños ahorita están naciendo más inteligentes que antes. Y hay, como estábamos hablando, materiales que están adaptados ahora para que los niños coloreen y aprendan a ver la palabra de Dios. Pero la Biblia es muy importante. La Amén. Biblia. Que ellos Ancla a tus hijos en la palabra de Dios. Y Anclaros, leamos métales este versículo. a la palabra de Dios, porque es algo necesario, mis hermanos, porque la palabra es verdad, la palabra es lo único que nos puede llevar a un entendimiento de lo que es Dios, qué relación es la que quiere Dios. Ahí está en la palabra, mi hermano. Dios dejó la palabra, fue para eso, para relacionarnos con Él directamente. Amén. No para leer como un librito que leíste, no, es relación con Dios. Que ellos vean esa palabra así, es fundamental. Que ustedes lean la palabra y sus hijos lo vean leyendo. Mis hermanos, cuando ustedes estén cenando, busquen el tiempo de comer con ellos, de orar por los alimentos, que se vuelva una costumbre en su casa, orar por los alimentos, porque ellos, eso es señalarles el camino a ser agradecidos de lo que Dios les da, a valorar lo que Dios da en cada momento, la vida, el alimento, su vestido. Dele gracias a Dios todo el tiempo, porque es necesario que nuestros hijos y nuestras familias empiecen a tomar ese camino. Señale ese camino. Amén. Es más, cuando usted esté reunido con su familia, y si son inconversos y todo, hable de Dios. Ya, gracias a Dios. No, a mí me va bien. Gracias a Dios, porque Dios hace esto, porque Cristo me enseñó esto. ¿Y usted cómo sabe eso? Porque Dios me lo mostró. Hablemos de Él con seguridad, hablemos de Él con esa honra para Él. Amén. Amén. Busquemos Deuteronomio 6 del 4 al 7, yo no lo voy a leer, pero para que todos lo tengan. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano. Amén. Y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén.
Entonces, esa es Tremendo. una palabra que necesitamos de en verdad ponerla por obra. El Señor nos está exhortando a que pongamos por obra eso. Necesitamos leer la palabra, necesitamos hablarla de día, de noche, en el camino, en todo lugar, y podamos ver el fruto, ser testigos de que si ponemos por obra esto, mis hermanos, vamos a tener una vida abundante como el Señor nos la ha prometido. Amén. Gloria a Dios. La otra semana vamos a seguir por cuestión del tiempo, nos faltaron 4 puntos y exhortamos a ustedes que sigan viniendo para seguir aprendiendo.